No, cuando ofendes andas bien contenta. Ok. Juanita, cuando ofendes, ¿te sientes mal? ¿Te sientes más mal que cuando te ofenden? A ver, tú, ¿cómo te sientes más mal? Cuando te ofenden, te sientes más mal, ¿sí? Que cuando ofendes. Cuando ofendes andas acá bien happy. ¿Quién más? ¿Sí que? ¿Ah, sí? ¿Y cuando usted ofende? Ah, ni por aquí, ni por enterada se da. Bien, ¿quién más dijo? Pero Tony, a ver, Tony, ¿tú qué, ofendiste o te ofendieron? ¿De las dos? Así como bien, tranquila, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Te ofendió tu mamá? No, ¿tú la ofendiste a ella? No, entonces ¿quién te ofendió? ¿A quién? ¿Este? Este cada rato te anda ofendiendo. Sí. Este. Sí se ve que sí te ofende. Pero mire, pero juntos, miren. Peleándose y juntos sentados. Quiere decir que hay perdón y ofensa, perdón y ofensa. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Cómo nos ha ido esta semana aplicando lo que hemos aprendido de ofender y perdonar? Bien, ok. Estamos hablando, Cris, ¿te ofendieron u ofendiste? ¿Todos los días te ofenden? ¿Sí? ¿Estás aquí porque te ofenden o porque ofendes? También los dos. ¿Qué se siente más gacho? ¿Qué se siente más gacho? Tú ofendes mucho a la Bertita y la Bertita a ti. No, ella a ti. Sí, dice. Cuando te ve como, te ve así medio raro. Es que a lo mejor le estás hablando inglés y dice, pues, ¿qué me está? ¿Serio? Oh, no. Urge avanzar el tema del perdón aquí porque si no, ¿quién va a ver aquí una matazón aquí media fea, verdad? Muy bien. Estamos estudiando que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia, todo esto que estamos viendo es la primera parte, todos los CDs van dentro de parte 1, parte 2, es lo mismo. Es la misericordia triunfa sobre el juicio. Nos quedamos la semana pasada estudiando un poco en cuanto que la justicia es buena, pero la misericordia es mejor. Hay un lugar donde el enemigo no puede entrar y es en la misericordia, en el amor y el perdón. Es en el amor a nuestros enemigos, ¿verdad? Cuando dejamos cuando no permitimos que entre Satanás. Vimos ahí Mateo capítulo 7, vamos a recordar solamente este último pasaje y ahí nos quedamos en Mateo capítulo 7, versículos 38. Dijimos que existe la ley del juicio, ¿recuerdan eso? Ley del juicio. Es un breve repaso. ¿Qué es la ley del juicio? Se traduce en la frase que dijo el Señor, ojo por ojo, o diente por diente. ¿Han oído eso? O sea, esto, ojo por ojo, ¿ya? Fíjense bien, esto es correcto, porque si no, entonces ¿para qué lo dice la Biblia? Esto era la ley del Antiguo Testamento, esto era en el Antiguo Testamento. Esto decía el Señor, si te tumban un diente, tú tumba el diente. Si te pican un ojo, tú pica el ojo. Si te matan un burro, tú ve y mata al otro burro, digo, no al burro del vecino, sino el burro que tiene el vecino. Y ese era correcto, esta es la ley del juicio. Lo que a mí me hacen, yo voy a hacer. ¿Vale? Dijimos que eso es correcto, no es malo, no es venganza, es lo correcto. Es más, vamos a la ley y la ley, ¿verdad? Dice, usted le va a pagar el daño que usted le hizo. Eso es la ley, eso es lo justo. Pero ¿qué dijo el Señor cuando estamos hablando de el perdón? Cuando habla del perdón, esta ley de
de ojo por ojo, diente por diente, como a mí me hicieron, así le voy a hacer. Esto queda eliminado, esta ley queda eliminada. Ahora, tú puedes utilizar y pedir juicio, y digas, no, lo que a mí me están haciendo yo quiero que le hagan. Si a mí me hicieron esta tal cosa, yo quiero que le hagan hasta más cosas. Es correcto, pero aquí hay un riesgo. El día que tú la riegues, el día que tú ofendas, tú vas a querer pedir perdón. Entonces no eres una persona candidata para pedir perdón, sino te van a dar juicio también. ¿Notas lo que estoy diciendo? O sea, ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que eliminar, dejar a un lado esto de ojo por ojo y diente por diente? ¿Por qué? Porque eso es ahorita que me ofendiste. Eso es ahorita que me hiciste tú el daño a mí. Pero, ¿qué tal el día de mañana que yo te falle o yo falle a otra persona? Yo voy a estar pidiendo perdón. Y si yo soy de los que piden juicio, entonces a mí no me van a perdonar, a mí me van a dar juicio también. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Dar gracia, misericordia, perdón o pedir juicio? ¿Qué es mejor para ti? Tienes las dos opciones, hermano. Tú tienes las dos opciones. Mujeres, ustedes que han sido, digamos, ofendidas por, no sé, alguien, la pareja, y a lo mejor andas por ahí batallando con la pareja en separación o en divorcio o lo que sea, ¿verdad? Por algo que pasó ahí en la relación. ¿Sí? Tú tienes todo este derecho. Ahora déjenme ahondar un poquito esto, mujeres. Si aplicas la ley, tú tienes todo el derecho de hacer dos cosas en un caso de divorcio. Lo digo para que escuchen sus hijos y que ustedes mismos tengan lo que dice la Biblia. En un caso de una pareja donde ya no se aguantan y ya se andan divorciando o lo que sea, hay dos opciones. ¿Cuáles son? Hay dos cosas bíblicas y las dos son correctas, pero una es mejor. ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? No escucho. A ver, ¿quién dijo? ¿Quién? ¿Qué? Hay dos cosas. Divorcio es uno. Legalmente. O sea, legalmente tú puedes ir, usar la ley, divorciarte y se acabó el asunto perdonando a la persona, hombre o mujer. Tienes ese derecho. Quizás tú digas, ay, pues si vas a usar la ley, entonces no me estás perdonando. Lo que pasa es que la ley es para protegerte a ti y a tus hijos. Esa es la razón. Me explico. Y entonces tú puedes hacer dos cosas, o usar la ley y divorciarte, o perdonar definitivamente a la persona, pero no vuelves a sacar el muerto. No sé si me explico. Porque si perdonas y luego cada semana estás sacando el muerto, echando en cara, pues entonces tú mismo te estás dañando en lugar de en realidad perdonar. Entonces, esto es para entender, si esto es correcto si quieres usarlo, pero el día que tú falles y pidas tu misericordia, no va a haber misericordia. Aparte, hemos recibido misericordia de Dios al momento en que Él nos perdonó. Entonces, lo menos que uno puede hacer es ejercer lo que el Señor ejerció con nosotros. Nosotros merecíamos el infierno, ¿sabían ustedes? Nosotros merecemos el infierno. Nadie somos tan buenos como para ganarnos el cielo. Porque a veces decimos, yo creo que yo no merezco estas cosas. ¿Saben qué? Sí las merecemos. Merecemos eso y más, porque en realidad merecemos el infierno. El Señor nos salvó por su pura gracia y misericordia. No es porque fuéramos buena gente, buenas personas. Él nos salvó, el Señor. Al Señor la ley del juicio le indicaba mandarnos al infierno. Así de fácil. Y para evitar eso, el Señor mandó al Señor Jesucristo a la cruz, a su Hijo. Ahí Él pagó este juicio. Y entonces nosotros ya no necesitamos pagar ese juicio. Ahora nosotros usamos el perdón, la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas.
Entonces, hay que entender, no podemos pedir juicio cuando Dios nos ha dado gracia y misericordia a cada uno de nosotros. Lo único es que a veces tenemos que definir situaciones personales con las personas que nos han ofendido, pero siempre esto es lo que dice la Biblia, tú puedes quedarte acá si tú quieres. Si tú dices, no, yo no voy a perdonar, yo ojo por ojo, diente por diente, a mí me la hacen, a mí me la pagan, órale, pero así te van a hacer cuando tú falles. ¿Sale? Y estás correcto, hazlo, pero el día que te caiga el juicio a ti, entonces nada más no pidas perdón, porque tú no diste perdón. Porque a veces nos concentramos tanto en lo que me hiciste, tanto en lo que me hicieron, que a veces, como decía Mary, no me doy cuenta que ya ofendí yo también, y si no a la misma persona, a otra persona. Y entonces, si ya ofendí yo, mismo me hago acreedor al juicio que estoy esperando hacia esta dirección, yo también merezco juicio hacia esta dirección. ¿Me estoy explicando? Ahí es para que entendamos lo que dice la Biblia. Por eso dice Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Vamos a ver qué dice aquí. Es algo parecido a lo que vimos por allá en Mateo. Es en Mateo. ¿Qué dije? Sí, Mateo. Estoy en Mateo. Sí. Mateo capítulo 7, donde dice, ¿están ahí? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Fíjate cómo nos dice el Señor. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Conocen gente que nada más está buscando tus errores? ¿Sí? Hay gente que está buscando a ver en qué momento la riegas, en qué momento fallas, en qué momento nos equivocamos, para ver nuestros errores. Cuando ese tipo de personas, si es que tú eres ese tipo de personas, la Biblia dice que tales personas tienen una viga en el ojo. Si entiendes lo que se traduce una viga es algo así, ese es un palo, ese palo que corre así, todos esos palos, esa es una viga. ¿Sabes qué es la paja? La cosita esa que vuela y que nos cae en el ojo, y dices, algo me cayó aquí en el ojo, espérame. Esa es la paja. Fíjate, la gente que está buscando encontrar los errores de los demás, normalmente tiene vigas en su ojo, tiene cosas más grandes y se concentra en la paja del ojo del que tiene enfrente. Y dice la Biblia que en lugar de andar criticando la paja, tenemos que sacar la viga que tenemos nosotros en nuestras vidas, en nuestra vista, para poder ayudar a la persona que el error que tiene es menos que el de nosotros. ¿Me estoy explicando? Cuando tú y yo encontramos el error de alguien, a veces ese error es mínimo comparado con el error que yo estoy cometiendo, si no en una área, en otra área. La gente más criticona es la gente que tiene más errores que corregir en su vida. La gente más negativa, la gente más punzante, la gente que pide verdad tu cabeza en el trabajo, en la escuela, en la casa, a veces es la persona que tiene más cosas que corregir en su vida. Así que, por eso dice aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, lo que quiero que tengamos aquí presente es que si vas a venir a esta iglesia, que vengas a aprender, no a criticar. Es en otras palabras. Bienvenido a esta tu iglesia. Pero si vienes a criticar la enseñanza, vienes a criticar quién sabe qué, la vestimenta, quién sabe qué más, ¿sabes qué? Discúlpame, tú tienes un montón de vigas que sacar de tu corazón, de tu vida, antes de querer ver los errores en esta iglesia. Y es lo que está diciendo el Señor. Dice, no juzguéis, o sea, evítate la molestia o la pena de juzgar,
para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. El mismo, si somos tan exigentes en un juicio, déjame que tarde o temprano te van a enjuiciar a ti también. Lo que dice la Biblia es, Cristo está diciendo que debemos juzgarnos nosotros primeramente. Cuando yo pido misericordia para mí, diciendo, ¿verdad? Muchas veces siendo menos el error lo de los demás que lo mío. Así que cuando esto ocurre, hermanos, cuando evito la crítica, cuando evito lo negativo, incluso evito la murmuración, porque a veces, como dije, salimos allá afuera y vamos en la camioneta. Ay, ¿te fijaste? ¿Te fijaste el chongo de la Bertita? ¿Verdad? ¿Te fijaste quién sabe qué tanto? Ay, ¿te fijaste en el Juan Carlos? ¿Te fijaste en medio mundo? ¿Te fijaste en todo menos en la enseñanza? ¿Me explico? Y aquí, esto tiene que ver, hermanos, esto que estamos enseñando del perdón y del no juzgar y no criticar, está conectada con la lección número 9. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué actitud debo de tener para tener compañerismo con otros creyentes? Actitud de perdón. ¿Por qué? Porque con seguridad, tarde o temprano, alguien nos va a ofender o vamos a ofender. Y si no tenemos el espíritu de perdón, entonces vamos a tener pleito tras pleito tras pleito, y entonces nunca va a haber un crecimiento, y lo peor, nos vamos a amargar estando en la iglesia. Así que ahí está el asunto. Déjenme avanzar algo más, porque les prometí que, miren, cuando una persona está aquí pidiendo justicia, vamos a poner aquí déjenme ver a quién pongo, a Juanita Espinosa. Vamos a poner aquí a Juanita Espinosa. ¿Está bien? Juanita Espinosa la ofendió Mónica. Esta es Mónica. Esta Mónica. Quise ponerle pelo, pero no me salió, ¿no? Ahí está. ¿A quién está? Le pongo lentes. Ahí está. ¿A quién? Ahí está. Le pongo lentes también. Ok, la ofendida. Fíjense bien. Mónica ofende a Juanita. Y Juanita tiene todo el derecho de pedir juicio contra Juanita, o contra Mónica. ¿Cómo se pide juicio? Díganme una manera de pedir juicio. No es ir a la corte. No. Pedir juicio es, le va a ir mal. ¿Sí? La van a correr del trabajo. ¿Sí? Le va a caer un rayo y la va a hacer chicharrón. Eso es pedir juicio. Que ojalá y la dejen los novios y que le caiga una enfermedad que no se le quite, ¿verdad? O no sé, algo malo, el peor deseo, que le vaya mal en su trabajo, que la corran, que pierda su casa, que pierda su carro, no sé, 1000 cosas. No sé si me explico. ¿Eso es qué? Juicio. Y tiene razón Juanita en decir eso a Mónica, si es que Mónica la ofendió, ¿verdad? Es una suposición. Pero en ese proceso, fíjense bien, en ese proceso de pedir juicio, ¿quién es la más dañada? ¿Juanita o Mónica? A ver, ella pide juicio para Mónica. Mónica fue la que ofendió. Juanita le desea todo lo malo a Mónica. En este proceso de pedir juicio, ¿quién es la más dañada? ¿Juanita que pide juicio o Mónica que va a recibir el juicio? ¿Quién es la más dañada? Miren, vamos a hacer, ahí les va. ¿A poco porque yo le deseo que le vaya mal a Juanita Díaz? Juanita, que te apachurre el tren y que te caiga un avión encima, ¿verdad? Hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién me creo que soy para que se cumpla todo lo que le estoy deseando a Juanita?
Entonces, para comenzar de entrada, esa es una tontería. Tú le puedes desear todo lo mal que tú quieres a una persona y no pasa nada. No sé si te han dicho eso. Es una tontería. Cuando alguien te anda maldiciendo, alguien te anda deseando malas cosas, espérame, pues ni que fuera Dios. Espérate. Ni que fuera Dios. Entonces, si Juanita anda con que le caiga un avión encima a Mónica, primero, ¿es posible que ocurra eso? Porque Juanita le está deseando a Mónica, ojalá, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Te caigan 20 helicópteros encima y no, ¿verdad? Te achicharres y si resucitas te vuelvas a achicharrar. ¿Qué poder tiene Juanita para que se cumpla eso en la vida de Mónica? ¿Hay algún poder? Ok, de entrada número 1. Número 2. En ese proceso, ¿de qué te acordaste, Juanita? En ese proceso, la persona que está desgastando su energía y que amanece todos los días enojada, molesta, es Juanita. Y es donde el 80% del día para ella se convierte en negativo. Amargada, negativa, ¿verdad? Llega al trabajo mal, ¿verdad? Vende los carros mal Juanita, le sube de precio porque anda enojada, ¿verdad? Y nadie quiere hacerle plática a Juanita y todo, o sea, esto es lo que ocurre. ¿Quién pierde más? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que pida su juicio o que perdone? Ahí está. ¿Quién es la persona que ya hemos dicho, pero hay que repetirlo, que no se nos olvide, que la persona más beneficiada es la que, aunque tú hayas sido la ofendida y tú perdonas, tú eres la más beneficiada en no pedir el juicio, sino el perdón? Porque la energía física, mental y emocional y espiritual, tú la estás desgastando. Tú eres la más afectada. Tú estás afectándote a ti mismo, esperando que caiga el juicio, llegando, quizás nunca va a llegar, porque eso Dios lo decide. Y entonces hay un problema aquí en tu vida, en este sentido. Es por eso que por salud, por sanidad, uno necesita perdonar. No importa que esta persona no venga a pedirme perdón. No importa que esta persona no venga a pedirme disculpas. A veces esta persona ni se dará cuenta si me ofendió. A veces. Entonces, ¿por qué me tengo que morir el 80% del día siendo negativo, deseando malas cosas que quizás nunca van a llegar? Ahora, imagínense cuando pasan 10 años, 20 años, cuando ya andan viejitos, y andan, no los viejitos, pero todos amargados. ¿Han visto viejitos amargados? ¿Conocen algunos viejitos amargados? ¿Viejitos o viejitas amargadas? ¿Conocen viejitas amargadas? ¿Sí te conoce una viejita amargada? ¿Quién conoce viejitos amargados? Tony, ¿tú conoces viejitos amargados? De esos que están sentados en una sillita toda la vida, quejándose de todo, ¿verdad? Amargados, nadie los hace reír, de nada se ríen, nada les causa gracia, están negativos toda la vida. Después de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, 70 años, ya están casi en el infierno y siguen amargados. Digo, si es que van al infierno, si es que no reciben a Cristo. O ya están por irse al cielo y amargados. Ese es el punto, hermanos, ese es el daño. Y eso negativo lo trasladas a tu familia. Y eso negativo lo trasladas a la iglesia. Porque con el mismo espíritu negativo satánico llegas a discipularte. Y si sigues con rencores, aún discipulada tienes o discipulado, tienes una actitud satánica, carnal. ¿Cómo podemos ser de bendición? Y luego cantamos, ¿verdad? Amargados, resentidos, enojados, pero ¿qué clase de alabanza y de servicio y de cristianos somos?
Entonces, discipulando, a lo mejor te toca discipular a alguien, ¿verdad? Con un rencor en tu corazón, pero discipulando a alguien. O recibiendo el discipulado. ¿Qué bendición tiene eso? Si tocas, si cantas, si chiflas, si discipulas, si oras, hermanos, cualquier cosa que hagamos, ¿quién es la persona más afectada por pedir juicio? ¿Tú? ¿Nosotros? ¿La persona que pide el juicio? Y si tú estás en esta iglesia, nos afectas a toda la iglesia. Afectas a tus hijos, afectas al ambiente, afectas la predicación, afectas la música, afectas para que la gente reciba la palabra y de pronto hay una maldición en lugar de una bendición. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A ver, ¿cómo, Juanita? Cuando te ofenden. ¿Sí? Sí, claro, hay que hacer eso. Ahora, vamos a ver, hay una ley, y a ver si me puedo explicar porque está un poco difícil, pero lo voy a tratar de explicar. Sus Biblias, en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 5. ¿Puedo borrar un poquito aquí ya el pleito entre Juanita y Mónica? Ok. Ya ahí pasa, y ya. Nada de ojo por ojo ni diente por diente. ¿Vamos bien? Miren. Vamos a Éxodo. Dice, capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ojo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí tenemos a un papá. ¿Cuál es la primera generación del papá? Este es el papá, esta es digamos, la primera generación. ¿Sí estoy bien? ¿Esta es la primera generación o esta es la primera generación? Esta es la primera generación, ¿no? Después del papá. Ok, entonces, corrección. Aquí está el papá, aquí tenemos a los hijos, al hijo. Y luego acá tenemos al nieto. Entonces, esta es primera generación, esta es segunda generación. Luego vamos a pensar que tienen aquí una nieta, ¿verdad? Tercera generación. Y luego otra nieta. Cuarta generación. Fíjense, ojo, dice que Dios visita la maldad de este papá hasta la segunda y tercera generación de los que lo aborrecen. Ojo. Una persona dura aproximadamente 70 años, promedio. ¿Cuántos años cargamos encima esta persona si vemos un poco hacia atrás? ¿Cuántos años? Los 70 de ella, los 70 los 70 de su papá, porque este es hijo, nieto, bisnieto, y luego el ¿qué? Tataranieto, ¿ok? Aquí tenemos al tataranieto, esta es hija de esta, este es hijo de este es hijo de este, pero todos salieron de este, y aquí se empezó la rama, ¿ok? ¿Cuántos? 70, estamos hablando de 280 años, casi si le pegamos los 20 de este joven, estamos hablando de 300 años. ¿Me están entendiendo esas matemáticas? Tú y yo, regrésate 300 años atrás. Si estamos en el año 2010, quítale 300 años y nos remontamos ¿hasta qué año?
1700. Si checamos a nuestro padre, a nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y si nos vamos así, nos estamos remontando a 1700 aproximadamente. Fíjense, este papá, descríbanme, pónganle ustedes las características a este papá. Borracho, ¿está bien? Golpeador, sí, claro. ¿Qué más? Mujeriego, sí, échenle todo. Macho, ¿eso de macho no quiere decir todo esto? No, ¿qué es la diferencia? Entonces, un macho es el que hace todo eso, Flojo. ¿Qué más? No, este se quita con una bañada. Ok. Fíjense, ya tienen estos números, ¿verdad? Dijera el borrachito, ¿verdad? ¿Qué clase? Si este papá fue borracho, golpeador, mujeriego, vamos a quitar esto de flojo y mojoso, ¿verdad? Vamos a decir macho. Vamos a dejarle ahí con eso. Macho. Okay. ¿Cómo? Machista. Ok. ¿Qué clase de hijo tendrá este? Aquí. Lo mismo, vamos a ponerle borracho, golpeador, mujeriego, macho. ¿Y este qué clase de hijo tendrá? Borracho, golpeador, mujeriego, macho. ¿Y este? ¿Igual? Es que esta es mujer, ¿verdad? Ok. Ella no, pero ¿con qué clase de persona se va a casar? Ok, ella no será así. Es más, ella dice, yo aborrezco todo esto. Y qué interesante que las hijas que tenían un papá alcohólico se casan con un esposo alcohólico. Casi siempre. Una mamá, una muchacha o un hijo, ¿verdad? Vamos a hablar de una muchacha que dice, no, yo me acuerdo cuando mi papá llegaba borracho a media madrugada, golpeaba a mi mamá, nos pedía de comer, nos sacaba de la cama, nos echaba para afuera, y todos esos traumas, ¿verdad? Y dice, yo nunca me voy a casar con un borracho. Adivina con qué clase de persona es la primera de la que se enamora. Justamente, exactamente lo mismo. Se casa con un borracho, un golpeador, un mujeriego, un machito. Sí. Miren, quizás ustedes digan, yo no me voy a casar con un macho y el primero que se encuentra es un macho en su vida. Es justamente igualito que tu papá, te casas con ese macho. Si tienes un papá celoso, mujeres, sus hijas se van a casar con un hombre celoso. Casi siempre. Casi siempre. Ahora, no tiene que suceder, pero por no existir el perdón, esto es lo que pasa. Por eso me tomé el tiempo de hacer estas matemáticas y de dibujarles estas generaciones, hacer una lista de características para que ubiquemos qué clase de persona es con la que estoy. ¿Qué clase de persona es la que es mi papá? Que dices, yo aborrezco esto de mi papá. Y si no existe la palabra perdón en tu vida hacia esa persona, por estar pidiendo juicio, sí, que papá malo y a ver cómo no se muere y a ver que le caiga una máquina encima y cómo no le va mal, todo le sale bien y te pasas años y años pidiendo juicio
y de pronto te casas con la misma persona que tiene las mismas características, porque entra chamuquín para que evitarte el perdón, se mete chamuquín para que pidas juicio, y entonces hay una ley de siembra y cosecha que te hace cometer los mismos errores. No sé si me explico. Esto es difícil para mí. ¿Por qué, hermanos? Porque esto que ocurre es una ley de siembra y cosecha. Esto es lo que Dios dice: esto va a pasar porque me aborrecen. Esta clase de hijos van a tener, ¿verdad?, borrachos, violadores, asesinos, drogadictos, narcotraficantes. ¿Por qué? Porque tuvieron un padre así. Y entonces la sentencia de Dios es: así será hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué es la única cosa que puede romper ese patrón? ¿Cuál? Cristo y el perdón. Anoche hablábamos con los papás que decían: es que yo desde los 15 años yo ya estaba trabajando. ¿Y tú quieres eso para tus hijos? Tú no, en ese tiempo tus padres no conocían a Dios. Tú tampoco. 20, 30 años después conoces al Señor y quieres actuar igual que como te trataban a ti. ¿Qué hay que hacer? Que perdones a la gente que te dañó, que vivas la vida cristiana y que eduques a tus hijos como a ti te hubiera gustado que te hubieran educado. Es ahí como hay que romper, es ahí cuando se rompe la cadena. You got it? ¿Lo entendieron? Si no ocurre eso, hermanos, si la persona no recibe a Cristo en su corazón, número uno, y si la persona no aplica la gracia y la misericordia, ¿hacia quién? Hacia estas personas que vivieron antes, para que se rompa la drogadicción, se rompa la incredulidad, se rompa el maltrato, se rompa el machismo, se rompa esos hábitos que vienen de generaciones por generaciones, tras generación tras generación. Hermanos, tan simplemente se rompe con dos cosas: la persona recibiendo a Cristo en su corazón. Pero si la persona recibe a Cristo en su corazón y no perdona la maldad que viene de sus abuelos, bisabuelos, para no dañar a su hijo, a sus hijos o a las personas que le rodean, esta persona volverá a repetir el patrón, aunque tenga Cristo en su corazón. Porque cuando hay ley del juicio, ahí se mete Satanás, y ahí es donde él es el acusador número uno, donde te puedes pasar toda la vida culpando a la gente que te dañó. Y en lugar de ser libre, ser free, romper esas, ¿cómo decía en el campamento? Las bandas. Sigues atado a las bandas, y lo peor es que ahora con Cristo. Si a ti te maltrataron, tú maltratas a tus hijos, a tus hijas, porque no has perdonado al que te maltrató. Ya tienes a Cristo, Cristo te perdonó a ti, pero todavía te acuerdas de las cachetadas, de las patadas, cuando te empujaban, te sacaban de la casa, ¿verdad?, haciendo frío, calor, y pasabas 2 o 3 días afuera, o sufriendo solo en el trabajo, cuando eras un niño todavía. Entonces hay que romper esa maldición, porque la vas a cometer con tus propios hijos. ¿Captan lo que estoy hablando? ¿Captan lo que estoy diciendo? Les pongo un ejemplo. Puede ser que a ti, mamá, papá, por necesidad, tu mamá te mandó a trabajar a los 13, 14 años. Y alguien en ese trabajo abusó de ti sexualmente o te violó. Y creces con un rencor en tu corazón. No hacia la persona que te violó, sino hacia tu padre o tu madre que te mandó a trabajar. Y luego crecen tus hijos. Y apenas los ves poquito grandes.
Pues ya, vámonos, órale. Sale, a hacer dinero, a trabajar. O no sé, a hacer tal cosa que a ti te pusieron a hacer. Y está bien, hay que enseñarlos. Pero no los pongas en el mismo riesgo que te pusieron a ti. Porque es como desquitarte de algo que te hicieron a ti. Y entonces repites la maldición que a lo mejor alguien dañó a tu padre, y entonces repites ese daño y luego tu hijo crece y vuelve a repetir ese daño. ¿Notan la importancia de esto? ¿Notan? No sé si me explico. Miren, hijos, hijas, chavos, chavas. Si te ha dañado tu papá o tu mamá, aplica esto. Porque tú eres la persona más dañada. Y tú nunca vas a crecer en la palabra. Vas a estar amargada toda la vida. Y quizá tu padre fue dañado igual por el abuelo y el bisabuelo, y 300 años atrás alguien hizo ese daño. Les voy a platicar algo personal. Cuando estábamos en la ciudad de Monterrey, mi hija estaba chiquita, unos 3, 4 años, algo más chiquita. Y yo tenía una curiosidad, porque estaba más joven, por supuesto, estaba más inexperto en la vida, más inexperto en la palabra también. Y yo sentía que era muy negativo. Yo sentía que era muy negativo, que, ¿cómo se dice? Pasaba una mosca y me enojaba. Pasaba así, hacía aire y me enojaba, y andaba yo enojado. Ay, pero sirviendo al Señor. Y alguien un poquito me compartió acerca de cómo romper cadenas, porque a veces no sabemos la influencia que tenemos de nuestros padres, 300 años atrás. Y tuve que ir a visitar el lugar donde vivieron mis abuelos. Viviendo en Monterrey, nos trasladamos hasta San Luis Potosí. Yo creo que mi esposa se acuerda, no sé si Carla te acuerdas. Una enfermada que nos pusimos por un queso, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Un queso fresquecito de vaca. Pues cuando andábamos comiendo quesos nosotros de vaca, así que pues nos cayó de peso. Pero fuimos a visitar a donde vivían mis abuelitos, mis tíos, y me di cuenta qué clase de gente yo tenía, digamos, ¿cómo se dice? Hacia atrás. Y encontré algo interesante. ¿Mande? Sí, encontré algo interesante. Mi abuelo había sido revolucionario. ¿Entienden eso? Anduvo él con gente de Pancho Villa. Y todos sus hijos eran gente pistolera. Estos tipos jugaban a los encantados con pistola. Los que no saben, el juego de los encantados es te tocan y dices encantado y te quedas ahí. No sé cómo se dice en inglés, otro juego similar. Algo así. Allá se dicen los encantados. Pues estos jugaban a los encantados pero con pistola, ¿verdad? Pum, pum, pum. Y era gente de política, eran los políticos del pueblo, ahí del municipio, que el ejidatario y que el presidente de no sé dónde y que el nieto, el primo era... Total que todo el mundo tiene sus pistolas y todo el mundo tenía sus caballos y hacía gente de carreras de caballos, competencias de quién sabe qué, gente, ay, dame la Virgen del Chorro, pues nomás me falta la pistola a mí. ¿De veras? O sea, gente, imagínense qué tipo de genes de por mis padres, por mis abuelos, gente revolucionaria. ¿Gente lo que es eso? Los que anduvieron en la revolución de allá de 1918, 1920, por allá. Imagínense. Tuve que entender un poquito de mi pasado. Dije, oh Señor,
Yo quiero usar esos genes, pero para bien, para sacudir a la gente con tu palabra. Tuve que entender eso. Y tuve que hacer oraciones y decir, Señor, yo no quiero eso, yo te estoy sirviendo, yo quiero predicar tu palabra, pero no quiero ser una gente, ¿verdad?, negativa, una gente que verdad se molesta por que pasó una mosca, no sé qué es eso, de qué se trata. Pues hermanos, tuve que entender el tipo de generaciones que había. Y eso solamente del lado de mi mamá. Del lado de mi padre desconozco el asunto. Lo que sé es que era gente muy trabajadora, no es lo único que sé. Tenían negocios. Es todo lo que yo sé. Pero del lado de mi mamá, del lado de mi abuelo, los Aguilera, pues yo soy Soto Aguilera, estos tipos eran gente revolucionaria. Gente de que se agarraba a un primo con 3, 4 y no le hacía nada. ¿Me entiendes? Y el abuelo era igual. Hasta la policía les tenía miedo, me imagino. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo no sabía, después nos cayó el 20, ¿verdad? Pero me dice un primo, ni me acuerdo el nombre del famoso primo. Oye, primo, pues ya eran las 7 de la noche, dicen allá estaba pardeando la tarde, ahí estaba oscureciendo. Entonces dice, pues ya, si quieres los encamino. No, le digo yo sé el caminito. No. Y ahí abajo del asiento tenía unas pistolas y unas carabinas, hay unas escopetas, ¿verdad? Y dice, tú te subes y tú no te paras. Tú te vas y le das. Yo iba atrás o delante de mí. Él iba atrás cuidándome. Tú te vas, te subes a la carretera y no te pares, zúmbale. Nunca me dijo por qué, pero adivinen por qué. ¿Mandé? No, pues, ¿cuántas no deberían ya estos amigos? Han de haber dicho, pues, se van a vengar aquí con el primo y su familia. ¿Me entienden? No, de veras, ¿verdad? No, ni me acordaba de ese detalle. Lo que sí me acordé es de la enfermada del queso que me dieron, eso sí. Eso sí no se me olvidó. pero así es. Un tío que hacía, ni ya ahorita si vive o no, compraba caballos árabes y hacían carreras de caballos y les llevaba a competir. Hermanos, todo eso. Y mi abuelo conoció al Señor Jesucristo. El lado de mi mamá conoció. Él fue el que llevó el Evangelio. ¿Verdad? Solo que llegó un poco tarde porque ya mi abuelita ya no vivía con él. Por causa de ser tan macho y mujeriego, pues ya no vivía mi abuelita. Ya se murieron separados los dos. ¿Por qué les platico todo esto? ¿Por qué? ¿Perdón? Para romper los patrones malos que traemos que pueden dañar a nuestros hijos o a nuestros jóvenes. En lugar de aplicar la gracia de Dios y decir, Señor, voy a perdonar de aquí en adelante a cualquier persona que me ofenda, porque yo no quiero que mi hija o mi hijo crezca amargado por culpa de mi resentimiento y que él crezca y se case con una misma persona y misma situación. Hazlo por bien tuyo y por bien de quién? De tus hijos. No sé si me explico. ¿Saben por qué a veces ustedes papás viven en divorcios y separación? Y no estoy juzgando ni criticando. Adivina por qué. ¿De dónde viene? Chécalo y verás que alguien de tus padres o de tus abuelos vivió lo mismo. ¿Verdad? Encuentra a un alcohólico, encuentra a una persona alcohólica. Por ejemplo, si tu esposo es alcohólico o drogadicto o algo, te prometo que alguien de tus padres o abuelos andaba en esa zona. Te lo prometo. Es ahí donde se cumple ¿qué? Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Tercera y cuarta generación. Fíjense,
tenemos la oportunidad de romper, hermanos, la maldad, la maldición que traemos de 300 años atrás. Somos una generación parteaguas. Si no es así, sigue, y como dice el conejito de las pilas de las baterías, sigue y sigue y sigue y sigue, por los siglos de los siglos, cometiendo los mismos errores, casándose con alcohólicos, con drogadictos, teniendo hijos, jovencitas, jovencitos, cometiendo los mismos errores, fracasando por aquí, fracasando por allá. No estoy juzgando, no estoy criticando, pero de pronto, hermanos, familias con hijos y hermanos de 2, de 3, de 4 papás. Porque sí vivió alguien en nuestros antepasados. Y no nos damos cuenta y seguimos cometiendo, ¿qué? Los mismos errores. No sé si me explica. ¿Qué piensan? Está pesado, ¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué, Mónica, te dio miedo? ¿Ya pensaste en los abuelitos canijos que había por allá? Eran tremendos. Alcohólicos. La tendencia, si no utilizas la palabra, el Espíritu Santo, el discipulado, todo eso que el Señor nos ha dejado, la tendencia va a ser algo parecido por Él. Esa va a ser la tendencia. ¿Quién quería decir algo? ¿Rafa, querés decir algo por ahí? 2. Así que estamos... Sí, yo nomás te hablé de un lado, pero en realidad estamos hablando de 600 años y contamos la de nuestros, la de los 2. De tu jefe no sabes. Y tu jefe anda pesado, anda cargado. Por lo que ya lo conocí. Hagan de cuenta que están viendo aquí a este chavo. No, este. No, ¿y saben qué? De hecho, bueno, lo puedo decir, lo puedo platicar. En realidad, la familia que ganamos es la familia del que es papá de Rafa, pero que ahora tiene su otra familia. Y el Señor, por plática de él, me comentó que andaba en cosas pesadas de brujería. Así que todo lo que hay que romper es parte de eso. Con varias mujeres incluso, por boca de él mismo. Yo decía, oiga, esta es su esposa, esta es la ex. No, dice, tengo varias ex. Dice. La canción, no, pues, entonces ya mejor no le pregunto, vamos a recibir a Cristo mejor. Vamos a... Sí, decía el Señor. Pero es cierto, hermano, es cierto. Hay cadenas que tenemos que romper de maldad, de pecado, de rencor, de resentimiento, para ser libres y tener el poder de Dios y comenzar nuevas generaciones con temor de Dios en nuestros corazones. No se te olvide, Tony, alguien más por aquí levantaba la mano. Voy con Tino. Bueno, el camino del Señor, pero no quiere decir que ya estás exento, estás muy joven. Si te rodeas de malos amigos, de malas influencias, no estamos, o a lo mejor tú no, pero puede ser que uno de tus hijos. Porque acuérdense que tenemos un lapso de 300 años, 3, 4 generaciones para decir estoy liberado. Por eso yo les he dicho, yo quiero ver cómo, ya se me fue la chaparra. Yo quiero ver cómo mi hija, ¿dónde está? No está abajo de la cobija. ¿A qué hora se fue? Sí se ve, chaparra. Yo quiero ver, Melissa, no te rías, Melissa. Yo quiero ver cómo ella va a educar a sus hijos. Y ojalá y Dios me permita ver los hijos de sus hijos y me voy a dar cuenta qué tipo de generación. Y por eso digo que el fruto de nosotros los padres se ve en los hijos, pero no directamente en los hijos, sino en los nietos. Esa es la realidad.
Si yo hice buen trabajo con mi hija, no se va a ver tanto con ella, sino se va a ver con sus hijos. Yendo a ese principio de generacional. Exacto. Si levanto una generación de preachers y toda la cosa, misioneros y ay, no, ya se rompió el asunto. Pero si de pronto me ven por ahí con un borrachín, uno de esos, ¿verdad? Pues espérame, pues entonces todavía sigue la cosa mala de por allá que no se ha roto. Y aparte hay que ver la línea de la mamá, porque de repente se me hace que era también de esos tremendos entre los mayas allá de Sudamérica, de por allá Centroamérica. Porque es maya, imagínense. Ella es maya, de apellido Maya. Así que estamos hablando de gente de allá de Centroamérica, de allá del sur de México. Allá por casi descendiente de Bertita por allá, ¿verdad? Pues imagínense, ¿verdad? Nieta de los que andaban con Pancho Villa y luego descendiente de los que hicieron pirámides, imagínense. Pues cómo está la cosa. Sí, no, una mezcolanza. Más aparte la sangre italiana que anda por ahí, pues también. Eso no es cierto, para los que están oyendo este CD. ¿A qué me quedé? Continuo, vamos con Mary, iba a decir algo. Y luego voy con Tony. Pero la mamá sí. No, tampoco. Era. Ok. Lo bueno es que ya se fue. No, ya sé. Se repite. Y esa va a ser la tendencia de estos chavos cuando se casan. Claro. Corazón ahorita echándole trancazos aquí a las dos estas que están aquí, ya está ahí también. No, pero es cierto eso. ¿Verdad? Pero todavía hay que checar los descendientes de sus. También. No me digas. ¿A poco? Casi dice, llegó a tomar café ahí con nosotros usted. Ok. Bueno. Voy con Tony y ahorita voy contigo. Va con Tony, venga. Bueno, lo que hemos dicho, no hay otra cosa más que, y esto ayuda a la respuesta de Tino del por qué él no es como dice que son sus parientes, es primero por la palabra de Dios, el cristianismo, recibir a Cristo en el corazón. Tus niños, Mónica, necesitan crecer y que cuando entiendan lo que es bueno y lo que es malo, recibir a Cristo en su corazón. ¿Recuerdas tú tu decisión? Ellos tienen que hacerlo cuando estén más grandecitos. Y que sigan creciendo en la palabra para que no cometan los errores de tu pareja o de su papá de ellos o tuyo. No hay otra cosa. Aquí está una cosa que dice, está roto aquí esto, pero es por Cristo y que tú trabajes en perdonar quizá al padre de los niños. Porque si no,
eso tú lo vas a transmitir. Y aunque tengan a Cristo en su corazón, si no hay perdón de tu parte, ellos van a crecer dañados en la vida y van a cometer los mismos errores, aunque tengan a Cristo. Falta la otra parte. Tú perdones y transmites ese espíritu a tus hijos para que no sean dañados más y queden libres. Be free. Hay que ver de dónde viene eso. Ahí está. Si tú hubieras sabido eso, Tony, a lo mejor ellos no hubieran nacido. Sí, claro. Y va a contar mucho tu actitud de perdón para que ellas no sean afectadas y cometan el mismo error inconscientemente. Ay, Tony. A veces ese arranque, Juanita, es un enojo guardado contra algo o alguien y lo sacamos ahí. Y luego los niños dicen, ¿pero qué le hice a mi mamá? Y entonces crecen con ese resentimiento de desquitarse cuando ellos tengan sus hijos. Y entonces el patrón se repite. Y es el mismo caso en esto. Rita. Ya se te olvidó. No, nada más voy a compartir algo. Yo estaba hablando con una hermana y muchas veces nuestros hijos van a, o sea, nosotros somos el patrón. Y lo que ellos vivieron o están viviendo con nosotros, por lo general lo van a vivir. Pero depende mucho de nosotros que conocemos la palabra, de infundir temor a nuestros hijos para que no repitan lo mismo. O sea, que reciban a Cristo y que se rompa esa cadena. Y es un punto que yo estoy enseñando mucho a los jóvenes, incluso ellos memorizan el versículo de Deuteronomio 5:29, donde dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, eso se puede romper. Yo les he dicho a los jóvenes, el temor a Dios es lo más importante y te va a ir bien a ti y a tus hijos. No tienen que, porque a lo mejor a muchos jóvenes de los que están oyendo ahorita aquí dicen, pues ya ves, tú fuiste así, pues porque yo no voy a tener un esposo así o una novia así. No, es que no lo tienes que tener. No. Pero también, ¿dónde van a buscar su pareja? Obviamente que si la van buscando en el mundo, van a encontrar de lo peor. 2 lugares para que busques tu pareja. ¿Listos? Anótale. ¿Listos? Sale, Atali. Hasta le haces con estilo. Número 1. ¿Listos? Where? Ok. ¿Listos? ¿Ready? La iglesia.
Ay, como que no les gustó, así como que... ¿Sí? Ok, va. ¿Listos? Este es el lugar número 1. Número 2. Un campamento. ¿Ok? Un campamento. ¿Sí me explico? Ahí. Fíjate bien, no dije bailes, no dije borracheras, no dije escuela, no dije bailes. Así que mamás, papás o chavos, si ustedes todavía están joven y tu pareja no la agarraste en la iglesia o en un campamento, por eso estás como estás. Mi pareja la agarré en una iglesia y me la amarré en un campamento. Ay. Hermanos, esta es la realidad. Yo no la conocí en un baile. Ella andaba de pecaminosa, de pecadora, de hija del diablo, andaba allá. Y el Señor la rescató por mi testimonio. Pero hermano, yo no la conocí en una fiesta. La conocí en una iglesia. ¿Notas eso? Así que quieren un consejo, es o en la iglesia o en un campamento. No, claro, tampoco, por supuesto. ¿Verdad? Ese es si quieren. Así que así es el asunto. Bien, ¿quién más? Juanita, último, porque ya se nos fue aquí el asunto. Claro. Muy bien. Muy bien. Está bien. Así es. Todo suave. Chris, ¿me decía algo? Ah, no, está saludando al gordo que pasó allá. Ok, hermanos, es importante esto. ¿Sale? Tiene que ver con gracia y misericordia. Perdonar a la gente que nos daña. Yo quiero tener la bendición de Dios. Y probablemente el siguiente tema, después de acabar esto, quizá tenga que ver con cosas que impiden la bendición de Dios. ¿Viste? Es parte de eso. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Híjole, hay que trabajar en varias áreas. Y no voy a hacer invitación, pero me hubiera gustado que tuviéramos un tiempo de reflexión para saber a quién tienes o tenemos que perdonar. Yo quiero la bendición de Dios para mi vida y para tu vida también. Me explico. O quizá perdonar, o quizá pedir perdón también. ¿Por qué no? Si es que hemos ofendido. Porque a veces no es tanto me han ofendido, sino a quién no ha ofendido. Y es parte del show. Señor, gracias en esta noche. Siempre nos falta tiempo, Dios.